Un cordial saludo, estimada tutora y compañeros de la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD. Mi nombre es Wilson Vaca, del programa de Psicología, primer semestre. En el módulo de competencias comunicativas les voy a exponer mi punto de vista sobre el tema de la pena de muerte desde el punto de vista de la bioética y los derechos humanos. Tecnología, justicia y dignidad en amenaza al borde de la muerte. Los avances médicos y la tecnología han fomentado métodos para atentar contra uno de los derechos esenciales de cada persona, la vida. Toda vez que nadie en absoluto está en postura de poder decidir sobre la vida de otro, entendiendo que la bioética como encargada del estudio de las diversas conductas humanas bajo el principio y valores humanos, se podría decir que la abolición de la pena de muerte contribuye a realizar la dignidad humana y el desarrollo progresivo de los derechos humanos, esencial para la protección del derecho y la vida. Amnistía Internacional 2006. En ese orden de ideas, aspectos como desarrollar nuevos instrumentos, artefactos o tecnologías que han sido utilizados desde tiempos antiguos, tales como la guillotina, la horca, la cámara de gas para la década de los años 20, la silla eléctrica para tiempos del siglo XIX y la famosa inyección letal utilizada desde los años 80, han sido medios utilizados con el argumento científico de provocar una muerte más humana. Se convierte en una contradicción al mismo tiempo en un homicidio justificado por parte del legislador. Aquellas personas que protegen la pena capital argumentan sobre la defensa de los derechos de las víctimas, pero se les olvida que las personas privadas de la libertad también tienen derechos humanos, pues el solo hecho de que estas personas sean torturadas física y psicológicamente en el llamado corredor de la muerte ya es una clara violación de los derechos inherentes a estas personas y también a sus familias, tal y como ocurrió en el famoso caso de Ubao Hakamada, quien fue sentenciado en Japón en el año de 1968 tras 43 años de espera en el corredor de la muerte para luego demostrar su plena inocencia. O el caso reciente de los 5 años que pasó Joaquín Martínez, un ciudadano español acusado en una corte de Miami, Florida, por el doble homicidio que este nunca cometió. En cuanto a la dignidad de las personas, se da aplicabilidad a la regla de oro, la cual dicta no actuar con nosotros de la manera que no se quiere para sí. Pues los derechos humanos se oponen a las razones que justifican la defensa de la pena de muerte para todavía más cuando existan dudas sobre la culpabilidad del acusado. Arrizabalaga, 2015. Ahora bien, se podría decir que la pena capital implicaría menores costos. Un relevante planteamiento establecido por los partidos de la pena máxima es aquel donde el Estado tendría que sustentar a una persona privada de la libertad, puesto que ésta sería ejecutada. No obstante, un estudio avanzado de investigadores de la Universidad de Seattle reveló que casos de pena de muerte implica un mayor detrimento al erario público en comparación con el encarcelamiento promedio tradicional. Toda vez que el estudio revela que cuando se solicitó la pena capital en Washington, en 5 de 6 etapas del proceso penal aumentarían notoriamente los gastos de encarcelamiento, ya sea la precondena, la defensa, el enjuiciamiento, el resguardo policial o penitenciario y las mismas apelaciones. Conforme a un texto de DER, Penalty Information Center, la pena capital puede ser más costosa de lo que se presume, porque al estar en juego la vida de la persona, los procesos judiciales tienden a ser más largos y al haber más apelaciones y además de la necesidad de más abogados especializados para ambas partes,
La rareza de las ejecuciones, sumado a esto, propone que la mayoría de los casos en los que busca la pena de muerte no se llegue a imponer. Incluso si alguien es condenado a la pena de muerte, esa decisión suele reanudarse posteriormente. Es decir, según dicha institución, en verdad la mayoría de los sentenciados a muerte culminan pasando toda su vida en prisión a un mayor costo por la pena de muerte que estuvo involucrada durante todo el proceso penal. Blankinger, 2021. En conclusión, no hay una clara evidencia de que la pena de muerte dé un efecto en los homicidios o en la comisión de los crímenes en donde se implica, ya sea para reducir o aumentar los casos. Más aún, la evidencia muestra que la aplicación de la pena de muerte puede ser incluso más costosa que una condena sin pena de muerte. Así pues, al aproximarse al tema de la pena de muerte desde la bioética, se está en la posibilidad de reconocer lo verdadero ser humano y respetar la vida humana, su dignidad, su autonomía. Se puede esperar que entre el uso de los avances científicos, lo que es el tema jurídico y lo social y lo ético, no podría estar en contravía contra los derechos humanos.